Muy buenos días, Héctor. ¿Nos escuchas? Perfectamente, Diana. Muy buenos días, queridas y queridos odontonautas. Un placer estar con ustedes en el aula virtual de inteligencia dental en el ciberespacio. Diana, no voy a tener presentación, va a ser realmente una reflexión muy breve la del día de hoy. Entonces, si estamos listos, podemos arrancar a la hora que tú nos digas. Perfecto, Héctor. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Es un gusto para mí presentarlo, como ya lo escucharon, al licenciado Héctor Flores. Muy buenos días, bienvenido, Héctor. Muy amable, Diana, muchas gracias. Queridas y queridos odontonautas, siempre es un placer tener la posibilidad de estar en contacto con ustedes. En esta ocasión, para hacer una breve reflexión en esta charla promocional del curso Asistente Dental 2017, al que no perdemos la esperanza que todavía muchos de ustedes que puedan ver esta charla se animen a inscribir a su asistente dental. Quiero reiterar que el costo total de las 9 charlas, el pago único y pago total de las 9 charlas es de $20 para las personas que se encuentran fuera de nuestro país a través de PayPal y de 360 pesos con IVA incluido, con su factura deducible para las personas que están en el territorio de la República Mexicana. Creemos que es una buena oportunidad para que ustedes capaciten a sus asistentes. Si ustedes quieren tomar el curso, también lo pueden hacer y de seguro ustedes tendrán algún tip para poder implementar y mejorar la relación y la productividad en su clínica. Entonces, los invitamos a que se inscriban. Esta charla en vivo, que será la quinta, se dará el próximo jueves 31 de agosto y las 4 anteriores que ya se han dado están disponibles de forma grabada, la pueden ver ustedes junto con su staff, la puede ver la asistente dental las veces que ustedes quieran. Y si les parece, empezamos entonces con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es el capital humano, lo que antes se conocía como recurso humano. Hay discusiones que me parece no viene al caso analizarlas, si es capital o es recurso, pero en lo que hay una unificación es que es un activo muy valioso de la empresa, sea que se le llame recurso humano o que se le llame capital humano. Y también es lo más complicado. Cuando estaba preparando la reflexión del día de hoy, en los días pasados, me vino un flashazo en donde siempre me ha tocado ver las cosas desde el área del patrón, de quien contrata, y hoy quise hacer empatía y ponerme en los zapatos de las personas que son los colaboradores del equipo, y la verdad de las cosas es que tanto a nosotros nos toca siempre mucha complicación en elegir a un buen personal, un buen equipo de trabajo que esté alineado con nosotros en nuestra filosofía, en nuestros objetivos, pero también para ustedes, hablo a las asistentes dentales que están con a las y los asistentes dentales que están conectados, también es difícil encontrar un buen patrón. Entonces estamos en igualdad de circunstancias y pues lo que yo espero es que esta charla sirva, esta reflexión sirva para que se mejoren un poquitito las relaciones obrero-patronales, pero más de equipo líder, me gusta decir. Cuando se platica, siempre se habla que una de las cosas más complicadas en una empresa es el personal, que es dificilísimo encontrar personas que estén capacitadas, que es difícil encontrar personas que estén comprometidas, que es difícil encontrar personas que tengan una buena actitud y que realmente vengan a trabajar con gusto. Lo que de alguna manera, de forma coloquial, se le llama encontrar colaboradores que sean profesionales. Pero como les comentaba, también puedo entender perfecto
que debe de ser muy difícil para quien se emplea encontrar a un buen patrón, un patrón que sea patrón o patrona, un líder que sea alguien justo, alguien que les deje desarrollarse, alguien que tenga la capacidad de crear un clima dentro de la empresa en donde se trabaje a gusto, en donde se trabaje contento. Vamos a entrar muy rápido al tema. Lo primero que tiene que hacerse es la contratación. Entonces, la recomendación que les doy es tomen muy en serio la contratación. Yo tengo, ya están viejos los pastores, tengo más de 30 años, más de 40 años entrevistando gente y siempre es el mismo patrón y el mismo proceso. Nosotros hacemos el ofrecimiento de un empleo fantástico, de unas condiciones increíbles, de una posibilidad de desarrollo en la empresa y la persona que está entrevistándose promete ser muy responsable, promete ser muy comprometida, promete que va a ponerle todas las ganas y que va a aprender lo que necesite aprender para hacer las cosas que debe de hacer. Y ese encanto se pierde, y se pierde de ambas partes. Nadie gana en una guerra en donde el líder habla pestes de su equipo y el equipo de trabajo habla pestes de su líder. Ahí todos perdemos. Entonces, hay que tener un proceso de contratación lo más profundo, lo más serio y lo más cuidadoso, en donde ambas partes se abran y expresen sus expectativas, sus dudas, sus deseos, y que sobre todo quede muy en claro de qué se trata el trabajo. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los días? ¿Cuál es el sueldo? Pero también, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene que cumplir la persona? Y yo siempre pienso que no hay engaño, porque cuando nadie tiene una pistola sobre la cabeza y llega alguien a entrevistarse y recibe un ofrecimiento de trabajo, las gracias tiene que dar, dice, a quedarse a trabajar en ese empleo. Por otro lado, tampoco el líder, el que está entrevistando, tiene una pistola en la cabeza en donde le están obligando a contratar a esa persona que está entrevistando. Como es muy común con los artistas, cuando van a hacer su casting, la persona que hace el casting le dice, déjame tu teléfono y nosotros te hablamos. Y desde luego que nunca le van a hablar. Entonces, nadie está obligado a tomar una decisión. Tiene que ser un consenso y tiene que ser una situación de ganar. Pero una vez que están establecidas las condiciones de trabajo y la remuneración y las prestaciones, estas no se pueden violar. Porque yo les pongo el ejemplo a quienes contrato en mi equipo de trabajo y decirles, si yo te ofrezco un sueldo de 5,000 pesos, a la quincena, al mes, ustedes, como ustedes quieran. Y yo en mi cabeza pienso que me puedo salir con la mía pagándote 4,000, pues estoy mal, porque cuando llegue el día de pago y yo en lugar de pagarte 5,000 te pago 4,000, tú me vas a decir, ¿por qué me pagas 4,000 si yo vine todos los días de trabajo que tú me dijiste e hice todas las cosas que tenía que hacer? Entonces, en mi cabeza no puede caber la posibilidad de que me voy a poder salir con la mía sin que haya consecuencias. Van a ir a la Junta de Conciliación y van a demandarme porque no estoy pagando el sueldo que ofrecí cuando contraté, o se van a ir de la empresa y van a ir a buscar otro trabajo. Pues exactamente lo mismo pasa, pero al revés. Si ustedes se comprometieron a un horario,
ustedes se comprometieron a unos días, ustedes se comprometieron a unas responsabilidades y ustedes no las cumplen y su líder o su patrón sí les paga, pues estarían muy mal de su cabeza si pueden pensar que pueden salirse con la suya cuando hicieron un contrato, aunque sea verbal, un acuerdo, aunque sea verbal, en donde ustedes se comprometieron a unas cosas y la otra persona se comprometió a otras. Y si la otra persona cumple, no pueden ustedes pensar que no habrá consecuencias si ustedes no cumplen con eso. Entonces, por eso es muy, y dicen, más vale rojo que muchas veces, una vez rojo, una vez colorado, que muchas veces descolorido. Más vale en la entrevista de trabajo animarse a preguntar las cosas que ustedes tienen dudas y dejar muy en claro para que, la verdad, sea una relación de largo plazo. La siguiente parte es la retención del colaborador en la empresa. Cuando platico con amigos de Monterrey o del Distrito Federal o de Yucatán, siempre hablan de la difícil situación que tiene la empresa para encontrar gente, primero, que quiera trabajar y segundo, que se quede. Y cuando yo entrevisto gente que o no tiene trabajo y está buscando trabajo, o tiene trabajo pero quiere cambiar de trabajo, me hablan de la mala condición que está su trabajo o de cómo salieron porque no le cumplieron. Y entonces es como que el mundo al revés. ¿Cómo se encuentran gente que quiera tener un trabajo seguro, un trabajo estable y gente que quiera contratar colaboradores que tengan un largo periodo de tiempo de estancia en el trabajo? Pues la manera de retener a las personas es con dos cosas que son muy importantes. Una es con un clima organizacional agradable en donde la persona se sienta a gusto, y la otra dándole oportunidades de desarrollo. Está comprobado que la gente reaccionamos mucho mejor cuando nos dan responsabilidades por hacer, porque nos sentimos útiles. Cuando alguien está contratado para labores muy marginales, para labores que no son interesantes, que no ponen en reto a nada, la gente se aburre y cambia y sale a buscar nuevas posibilidades. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que cuando contratamos a alguien, o por lo menos eso es lo que yo les recomiendo, lo primero es que le expliquemos claramente lo que tiene que hacer. Y que nosotros nos cercioremos que la persona nos entendió. No basta con decirle a la persona sus responsabilidades y si no las entiende decir, es que ella no las entendió. Es una responsabilidad del emisor cerciorarse que lo que tiene que hacer le haya quedado claro y que lo haya entendido como nosotros queremos que lo haya entendido. Por eso la manera más fácil de corroborar que esto suceda es preguntándole, repíteme por favor lo que tienes que hacer y lo que son tus responsabilidades. Es más, si hay dentistas viéndonos, les invito a que hagan una prueba terminando la conferencia. Ustedes anoten en un papelito las 5 responsabilidades más importantes que tiene su asistente dental. Volteen el papel en la mesa hacia abajo, sienten delante de ustedes a su asistente y pregúntenle, dime tus 5 responsabilidades o escribe tus 5 responsabilidades más importantes y luego contrástenlas, las que ella dice o las que él dice contra las que ustedes tienen. Y si no hay un match, pues ahí se pueden dar cuenta y es el inicio de entender del porqué de los problemas de falta de sintonía. La segunda cosa es saber si la persona tiene la capacidad desarrollada. Normalmente todos tenemos capacidades y tenemos potenciales. Lo que hay que preguntarnos es si están desarrolladas esas capacidades
para hacer las responsabilidades que tiene que hacer. Si la persona sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo, tenemos un grave problema. Entonces, es también menester de líder cerciorarse que la persona a la cual le estamos dando lo que le llaman el empowerment, el poder de que haga, sea una persona que tiene el talento y las capacidades desarrolladas para hacer correctamente las responsabilidades que tiene que hacer. La tercera es si la persona quiere hacerlas. Puede ser que la persona sepa lo que tiene que hacer, sepa cómo hacerla, pero no le guste hacerla y no quiera hacerla. Y trate de evitar hacer esas responsabilidades. Hay mucha gente que ha plasmado en frases que son célebres que hay que buscar trabajos que le gusten a uno y así no tendrán que trabajar ningún día de su vida. Hay quien dice que pagaría por hacer lo que tiene que hacer, de tan a gusto y de tan feliz que se siente haciendo. Jobs decía que hay que hacer las cosas con pasión y que si no les genera pasión lo que están haciendo, valdría la pena pensar en cambiarse de trabajo. Es difícil esto porque es muy fácil en la cabeza decir no me gusta lo que hago. ¿Y cómo es ese proceso de decisión para decir si me gusta o no me gusta? ¿Y por qué lo digo? Tenemos que tener muy claro que estamos haciendo lo que nos gusta para poderlo hacerlo bien. Entonces, ya van 3 condiciones que son entender lo que tengo que hacer, saber o estar seguro que sé y estoy capacitado para hacerlo y hacerlo con pasión porque me gusta lo que hago. Cuando esas 3 condiciones se dan, hay una cuarta que es el desarrollo. Siempre hay espacio para mejorar. Conocimientos, técnicas, aparatología, nos permite hacer las cosas mejor o más rápido. Siempre hay espacio para mejorar. Yo hasta ahora no me he encontrado una sola tarea en donde no haya posibilidades de hacerla mejor o de hacerla más rápido, de ser más eficiente y de ser más productivo y de ser más efectivo también. Entonces, tiene que haber la posibilidad de que la persona siga desarrollándose consistentemente. Estas 4 cosas, más un clima organizacional que sea correcto, que sea agradable, en donde se trate con dignidad a la persona, en donde se le ofrezca un lugar y herramientas de trabajo adecuadas. No puedo imaginarme a alguien que tenga que sentarse en una silla incómoda o que tenga poca iluminación o que el teléfono no funcione o que la calculadora no funcione o que la computadora sea muy viejita. Son las herramientas de trabajo y esté contento trabajando. Entonces, ese clima organizacional más todas las herramientas de trabajo, estas 5 cosas, en mi entender, hacen que la persona esté contenta y se quiera quedar en el trabajo. Y el desarrollo, pues como realmente lo pienso, no se alcanza. Hay mucha discusión sobre la excelencia y dicen que la excelencia nunca se alcanza. La excelencia solamente se puede perseguir, porque en el momento que alguien diga, ya soy o ya estoy haciendo las cosas de manera excelente, quiere decir que ya se va a quedar estancado haciendo las cosas siempre igualitas porque las está haciendo excelentes, ya no hay manera de hacerlas mejor. Y pues la tecnología y el desarrollo nos ha demostrado que siempre se puede mejorar, que siempre hay espacios y entonces la excelencia por eso se dice que se persigue y no se alcanza. Y por eso, una vez agotados estos 3 puntos que son contratar, retener y desarrollar, entramos a los otros 3 que son capacitar, motivar e incentivar. La capacitación o la educación continua es la única manera sistemática, didáctica
de hacerse llegar de nuevos conocimientos, de nuevos pensamientos. Y no hay manera de que una persona que no esté expuesta a aprender nuevas cosas pueda hacer mejores cosas. Ya lo decían, si quieres tener resultados diferentes, haz las cosas de manera diferente. Si alguien tiene una limitación en su educación, en sus conocimientos, en su capacitación, eso le permite hacer las cosas de determinada manera y es la única manera que él o ella entiende que se pueden hacer y los va a hacer toda su vida exactamente igual, sin desarrollarse. Por eso la capacitación es algo que nos conviene en las empresas. Siempre la primera pregunta que me hacen es, pero es que si le invierto y capacito a alguien, se me va a ir. Y mi respuesta en automático siempre es, ¿y qué sucede si se te queda? Tienes a una persona que va a estar dando mal servicio y que va a ser improductiva en tu empresa. La verdad, nosotros en ningún momento en el curso queremos que las asistentes o los asistentes que tomen el curso se vayan de su clínica, pero también es una responsabilidad de los líderes, de las personas que están, de ir desarrollándose en consecuencia, porque a lo que sí está expuesta la asistente y el asistente dental es a conocimientos y es a compartir información. Y es un reto para el dentista o la dentista o el odontólogo darle esas condiciones de clima organizacional. Y aunque es muy molesto tener que entrevistar gente y contratar gente y conocer gente, y muchas veces decimos más vale malo por conocido que bueno por conocer, yo soy de la idea de que no vale la pena tener gente que no le guste o no esté a gusto en la empresa, porque no va a tener una buena actitud y no va a hacer las cosas bien. Y es preferible que esa persona salga a buscar una empresa en donde se sienta cómoda y que le dé oportunidad a la empresa de contratar colaboradores que realmente sientan pasión, que respeten, que trabajen con una buena actitud y que hagan las cosas que tienen que hacer. Es difícil, pero créanmelo, a la larga resulta mucho mejor de esa manera. ¿Cómo logramos motivar a la gente? Hay tres formas reconocidas de motivación. La primera es la patada del perro. Vemos a un perro echado que no quiere hacer nada. Nosotros queremos que se mueva y llegamos y le damos una patada al perro. El perro lo que hace es levantarse, caminar unos pasos y volverse a echar. Y eso es lo mismo que sucede con nuestro personal cuando usamos la motivación de la patada del perro. Le gritamos y lo amenazamos que se va a tener que ir de la empresa y que se va a quedar sin trabajo. Y la persona se pone todo nervioso o nerviosa, se mueve, cuando se voltea el líder, y vuelve otra vez a echarse. Ese tipo de motivación de amenaza es muy cortito y no funciona. La otra es la motivación de la batería. Cuando nosotros le ponemos a un juguete una batería, pues el juguete funciona el tiempo que la batería dura. Esto equivale a tratar de motivar a nuestro personal con un aumento de sueldo. Entonces le decimos, para que te pongas las pilas y para que hagas las cosas bien, te vamos a aumentar el sueldo por 500 pesos o por 1,000 pesos. Y la persona de verdad que se emociona, pero pasado un tiempo que es más largo que el de la patada del perro, pero no lo suficientemente largo, la persona vuelve a caer otra vez en el desánimo y su actitud vuelve a cambiar, porque entonces está esperando que le vuelvan a dar otra vez otro aumento de sueldo. Y eso tiene un límite, porque en los escalafones, pues
Cada uno de nosotros decidimos en nuestras empresas, este trabajo para limpieza estamos dispuestos a pagar tanto al mes, para este trabajo que va a ser para el recepcionista estamos dispuestos a pagar tal trabajo, tratando de ser competitivos. Entonces no podemos exceder esos límites de sueldo y pues la desmotivación vendría. Y la tercera es la del generador. Y esa del generador es como cuando un carro tiene su batería y su generador de corriente eléctrica. La batería guarda reserva para cuando nosotros encendemos el switch, dar el chispazo, y cuando el motor empieza a funcionar, el generador empieza a guardar energía que se la vuelve a regresar de nuevo a la batería. Entonces, esa es una fuente de alguna manera muy larga, no es inagotable, pero es muy larga, en donde la motivación está. Lo que hay que intentar hacer es que la gente entienda que la motivación tiene que venir de ella desde adentro. Y es muy fácil que la motivación venga cuando está haciendo cosas que le gustan en un ambiente que le gusta. Y esa es la forma en que nosotros podemos motivar a las personas. Por eso es importante que las personas que tengamos contratadas les guste hacer el trabajo que tienen que hacer. Y finalmente, cuando hablamos de retenerlas, además de darles responsabilidades, además de darles que hagan que sea un empleo interesante, además de darles un ambiente de trabajo en donde se sientan a gusto, que se sientan que son parte de una familia, tenemos que pagar buenos sueldos, sueldos que sean competitivos en el mercado, pero también tenemos que cuidar todos los detalles de sus herramientas que tengan de trabajo, una buena silla, una buena máquina, un buen uniforme, tener los baños limpios, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan difícil, en la teoría no es tan difícil. Lo malo es cuando se mezclan todas las partes del intestino y hay un enojo por algún error humano que se comete de un lado o del otro, porque siempre se pueden cometer de los dos lados. El líder puede tener un mal día, puede tener problemas económicos, puede tener problemas familiares, puede tener problemas de salud, pero también los puede tener el colaborador, el integrante del equipo de trabajo. El tema es que traten de disasociar esas situaciones y llevar una línea que sea más o menos estandarizada en la forma de la relación, que no tenga altos y bajos, en donde un día mi hijita y otro día hija de tu tal por cual, o es un jefe así y el otro día jefe lo quiero mucho, sino que sea algo más o menos estable, porque al final de lo que estamos hablando es de brindar un servicio a los pacientes para que esos pacientes se queden con nosotros. Yo con esto termino y paso los micrófonos a la doctora Patricia Reynoso, no sin antes volverles a reiterar que se animen a inscribirse a este curso, que creo que por los 360 pesos o $20 es nada costoso, y el riesgo que tienen que se salga su asistente no es comparable con lo que pueden lograr si hacen las cosas de manera correcta. Como siempre, un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Adelante. Bueno, ok. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Esto? ¿Ya?
aquí está. Y, ay, es que no veo aquí me falta una para ver. Ahora sí. Bueno, perdón, aquí pequeños problemitas, pero bueno, ya quedó. Bueno, pues mucho gusto, es un placer estar nuevamente en contacto con ustedes. Gracias nuevamente, Héctor, por tus valiosos consejos a Inteligencia Dental, Depósito Dental RDH y Estudio Odontotécnico, por las facilidades prestadas para que se pueda realizar esta charla. Pues bueno, el tema de hoy es control de infecciones, bioseguridad, y estaré hablando un poco de lo que veremos la semana que entra, veremos los puntos, aspectos más importantes, y pues yo les invito a que si tienen dudas, o que si tienen dudas de inscribirse o no, pues con esto, pues decidan si hacerlo. Ok, el porqué de este tema. Definitivamente porque el odontólogo y ustedes como asistentes dentales nunca deben de menospreciar la importancia que tiene llevar al extremo todo lo que implica seguridad y control de infecciones. ¿Por qué? Porque en el ámbito odontológico es muy contaminado. De alguna forma, ustedes ya están inmunes, entre comillas, a estos aspectos de estar en contacto con ciertos virus, ciertas bacterias, pero los pacientes pues obviamente son ocasionales y muchas veces sus barreras de defensa no se han creado específicas para este medio. Entonces tenemos que extremarlos, no solamente por protección para ustedes como staff, que muchas veces traemos el sistema inmunológico un poco abajo y cualquier tipo de germen que se encuentre dentro, pues nos puede potencializar algún tipo de enfermedad. Y pues no se diga por los pacientes. Hablar de esto es hablar un poquitito de dónde viene todo este concepto de bioseguridad, de control de infecciones, y tenemos a Leeuwenhoek. En 1683, él descubre el microscopio electrónico. Él lo que hace es, en una forma muy burda, hace esta paleta de madera, pone aquí una pequeña lentecilla y pone una gotita de agua de un estanquillo. Él la ve al microscopio o hace este tipo de magnificación de lupa, que realmente no es un microscopio, y él ve ciertas cositas moviéndose, y él le llama animalitos que se están moviendo dentro del agua. Esto viene a dar el principio de lo que sería que obviamente todo este mundo de microorganismos es un mundo microscópico, es un mundo que no vemos, que sabemos que está, que aunque a simple vista no se ve, pues muchas veces por eso es que se menosprecia estos conceptos de bioseguridad. Él entonces después, ya con adelante, se pone a ver muchas cosas, incluso se pone a ver lo que es la placa dentobacteriana. Y él vuelve lo mismo, son bichitos, son animalitos, pero al final pues sabemos que vienen siendo microorganismos. Pasa el tiempo y ya tenemos a Joseph Lister en el año de 1867. Él era un médico y él se da cuenta, como muchos otros médicos, que existía una gran incidencia de muertes por la putrefacción de heridas. Decían, bueno, ¿por qué las heridas se contaminan? ¿Por qué esos tejidos se echan a perder? ¿Por qué huelen mal? Y entonces él, estudiando esto, se pone y introduce el concepto de asepsia y antisepsia. Él empieza a limpiar las heridas con sustancias a base de fenoles y él se da cuenta que entonces todo ese riesgo de infecciones empieza a bajar. Este concepto de asepsia y antisepsia es esto. Asepsia es la ausencia de microorganismos patógenos. Patógenos sabemos que es todo los que tengan patas y no son, todos los microorganismos que de alguna forma nos pueden dañar. Es decir, es un lugar libre de gérmenes. Si yo me pongo unos guantes, estoy librándome de gérmenes. Si me pongo un cubrebocas, estoy librándome de gérmenes. Entonces, gérmenes. A un paciente, el ponerle un babero, nos va a estar lo estamos liberando de gérmenes. Por tanto, son barreras de protección y son técnicas de aislamiento. Hablar de antisepsia ya son los procedimientos que voy a hacer para poderlos destruir. Entonces, con asepsia estoy evitando el contacto con ellos. En antisepsia ya estoy usando procedimientos.
Y aquí tenemos los desinfectantes, los más comunes que conocemos todo el mundo, es el agua y el jabón, podría ser hasta el cloro, podría ser el pinol, el pino. Entonces son sustancias desinfectantes. De ahí tenemos diferentes grados, que ahorita lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, son todos estos procedimientos. Y con todo esto nos lleva al concepto de bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? La Asociación Dental Americana en los años 70 promueve y dice, bioseguridad, bueno, viene del latín bio, vida, seguridad, libre o exento de riesgo. De eso se trata, que ustedes, su lugar de trabajo se encuentre libre o exento o disminuido de ese riesgo. Por lo tanto, son conjunto de medidas que van a tratar de proteger la salud no solo de ustedes como colaboradores y de sus doctores, sino también de esos pacientes. Cuando hablamos de una bioseguridad comprometida, la bioseguridad comprometida es cuando existen es una triada, es decir, existen tres factores. Uno es el agente, quiere decir son los bichos, son todos los microorganismos que sabemos que van a estar presentes, desde el que causa la caries, que ahí tenemos un momento dado, si yo uso fresas contaminadas que no se les da el procedimiento adecuado, pues ¿qué pasa? Simplemente van a poder, ya sea que se tiren o en un momento dado, dependiendo de la fresa, se pueden esterilizar, pues obviamente esos agentes van a pasar de un paciente y otro. Y no pasa nada, no simplemente con lavar y agua y jabón se hay, simplemente siguen presentes. Sí las disminuimos, pero no se van a eliminar. Tenemos todo ese spray que es de la pieza de mano, pues alcanza hasta 3 metros. Entonces imagínense si el doctor está dándole al diente o una limpieza, todo lo que no quiere en ese medio ambiente. Entonces tenemos, el agente es el primer punto. El segundo, necesitamos un huésped. Huésped hablamos, necesitamos a una persona. En este caso, pues serían los pacientes o ustedes mismos. Y el TEREA, necesitamos un contacto. Aunque esté el agente y esté el huésped, si no existe el contacto con él, pues simplemente es más difícil que se dé. Si yo me estoy poniendo unos guantes, estoy evitando que ese agente entre directo contacto con mis manos, con mi cuerpo, y estoy evitando el contacto. De ahí que, por ejemplo, el contacto el más común sería una pieza de mano, la lámpara que tendremos a agarrar, y de ahí que entonces tenemos que poner esas barreras de protección para que entre un paciente y otro no exista esta triada. ¿Qué barreras de protección tenemos en nuestro cuerpo? Pues básicamente son estas. La piel, toda nuestra piel es una barrera de protección. Cuando nos cortamos, cuando nos lastimamos, ¿qué pasa? Esa piel queda abierta y es cuando en un momento dado pues se puede dar un riesgo a infección. Todas nuestras membranas es todo lo que se encuentra por debajo de esa piel. Podríamos hablar, por ejemplo, membranas, se encuentran por debajo de esa piel, para no meternos en más terminología. Tenemos el sistema inmunológico, es decir, mis barreras de defensa que tengo del organismo. El organismo de por sí, si yo me alimento bien, tengo una vida saludable, cuido los excesos como sería el desvelarme, el alcohol, medicamentos incluso, entonces, ¿qué hago? Estoy promoviendo un sistema inmunológico. Y otro sería el uso de vacunas y medicamentos. Esto es básico y todos nos acordamos de nuestra infancia cuando nos vacunaban y no esperábamos a que ya crecer para que ya no me tuvieran que vacunar, ¿no? Y medicamentos, pues que obviamente van a ser otra barrera de protección que en un momento dado nos van a ayudar a eliminar a esos microorganismos, ¿no? Esos patógenos. La bioseguridad va muy relacionada dentro del consultorio con ciertas afecciones, que sería el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el SIDA, que es el VIH, y el de la tuberculosis. Estos siempre pueden estar, son los más comunes, los más latentes dentro del consultorio. Muchas veces decimos, no, si yo les preguntara ahorita cuál es el más agresivo o cuál es el que más fácil de contagiarme, pues yo sé que aquí todo el mundo me va a decir, no, pues la del SIDA. El SIDA es que hay que protegerse del SIDA, ¿no? Pues no, al final, el SIDA, aunque sí es, obviamente, sí tiene su top 10, por llamarlo de alguna forma, sí les comento que, por ejemplo, el virus de la hepatitis C
en un momento dado es más agresivo que el virus del SIDA. El virus del SIDA, aunque ya estaremos hablando la semana que viene un poco más de esto, les puedo decir que de cada 100 pacientes, uno puede estar infectado de SIDA. En cambio, de hepatitis C es 1 de 40. Y la hepatitis C definitivamente no tiene vacuna y es mucho más agresivo. Entonces, tenemos que estar protegidos. ¿Cuáles son de estas vacunas? La de la hepatitis B, ¿cuántas? ¿Cuánto hay que aplicarla? ¿Cómo se aplica la tuberculosis? Todo esto lo estaremos tocando la semana que entra. Obviamente, con todo esto, nos queda esta reflexión. Hay que mantenernos informados y actualizados, como nos decía Héctor. Actualizado no solamente en conceptos de las resinas y de los materiales, sino también actualizado qué ha salido de nuevo en todo este ámbito de seguridad y de control de infecciones. Muchos a veces se quedan, o sea, por estar tan metidos en cuestiones tecnológicas de dientes y materiales, nos olvidamos de esa parte que también es importante. ¿Y qué pasa? Que a veces se les deja a ustedes como asistentes, tú investígale y tú hazle, pero pues muchos dicen, no, pues ¿dónde le investigo o qué compro o cómo le hago? Entonces ahí es precisamente esa mancuerna que tanto el doctor como ustedes con la información, como es la que ahorita van ustedes a recibir y la semana que entra todavía la vamos a cerrar un poco más en el aspecto de dar hasta, porque es de clásico, no, pues dígame nombres de empresas, dígame nombres de sustancias, de con qué limpio, con qué desinfecto, lo vamos a ver la semana que entra, ¿no? Entonces, mantenernos informados y actualizados, porque pues de nada sirve que les dé la fórmula y decir, ajá, mucho gusto, y esa fórmula que es, yo les diría ahorita, por ejemplo, cómprense para el pelo, no se compren algo que tenga lauril sulfato de sodio, y van a decir, ¿y eso qué es? Si ustedes ven las fórmulas de todos los champús comerciales, normalmente la mayoría tiene lauril sulfato de sodio. Entonces, eso es lo que va a hacer la limpieza del pelo. Y por ahí dicen que entonces, si traes el pelo ya, que se te maltrate menos y que si quieres que no se te ¿cómo se llama? No se te destiña tan pronto, no compres con lauril sulfato. Entonces, como vemos, muchas veces las fórmulas no nos dicen nada, pero una vez que ustedes se van metiendo y ustedes van viendo la información que viene en esos productos de desinfección, de esterilización, de soluciones enzimáticas, van a poder entender un poquito más este concepto, ¿no? Otro sería el vacunarse, que estaremos hablando la semana que entra, sobre todo de la hepatitis B, cómo es este concepto de vacunas. Aumentar la seguridad clínica de los pacientes también es aumentar nuestra propia seguridad. Ustedes dicen, ay, no, tampoco, doctora, pues yo no estoy trabajando en la calle, ni estamos tan tirados, ¿no? Esto, por ejemplo, es una fotografía de dentistas en la India. Es muy común ver estas prácticas en la calle, en la cual tienen aquí todo un muestrario de placas de otros pacientes, entonces prueban cuál les queda y hacen ahí su mezcolanza de acrílico de acrílico, y pues ahora sí que se la adaptan al paciente, ¿no? Incluso por ahí en YouTube me llama la atención de dentistas que dicen, yo no sé, los doctores ahora sí que del otro mundo, de América, de Europa, dicen que estudian tanto como para poner un diente, ni que fuera tan difícil. Yo aquí viendo en la práctica lo he logrado. Pues como vemos, esto es parte de una ignorancia en el cual, pues obviamente no podemos quedarnos con conceptos de hace 100, 200 años, ¿no? Tenemos que ir evolucionando. Y esto definitivamente, aunque esto no lo vemos aquí directamente en lo que es América, pues sí definitivamente tenemos otro aspecto que también es importante. De nada sirve tener una superclínica muy bonita con toda la tecnología si descuidamos conceptos. Hay un video por ahí que nos habla que dice si la saliva fuera roja. Y aquí nos habla entonces que como la saliva no tiene color, ¿qué pasa? Que entonces damos por hecho que no estamos contaminando. Solamente cuando el doctor trabaja con sangre me puedo dar cuenta dónde manché, dónde dejé la huella. Sin embargo, como saliva, les repito, tenemos, por ejemplo, la pieza de mano, el hecho que usted está trabajando con el paciente, tienen el inyector, le pasaron al doctor el espejo, entonces con eso agarraron la pluma y luego se la llevan a la boca, o ya están pensando, o simplemente sonó el teléfono, no ponen aquí una barrera de protección, y vean, imagínense que esto fuera rojo.
lo que fuera blanco, que fuera saliva, pero vean, aquí se tiñó y vean cómo esto es lo que le llamamos contaminación cruzada. El hecho, les comentaba, de agarrar esa lámpara, de moverla, el doctor está trabajando en el viento, ustedes mismas mueven la lámpara, y estos bichos pues van a pasar a otro paciente. Por eso las barreras de protección, o el clásico que agarran el algodoncito, levantan la tapa, o pasan el expediente, ¿no? Una vez terminado, pues todo esto, toda la contaminación no solo se quedó en el cubículo, también se va a donde están todos los expedientes. Pues con esto vemos que la contaminación siempre está latente, debemos de protegernos. Esas barreras tocaremos la semana que entra, y simplemente aquí les pongo un aspecto. Tenemos instrumentos punzocortantes y no punzocortantes. Punzocortantes es decir, que me van a picar, me van a atravesar esa piel, y la más clásica es las hojas de bisturí, las agujas, las suturas. ¿Qué pasa? Es bien común que muchas veces ya con las prisas quitamos, ya acabamos el paciente, empezamos a limpiar ya lo que fue la charola, y a veces tendemos a poner en una mano la jeringa y en el otro la tapita, las juntamos, ahora sí que hacemos clic, y ¿qué pasa? Que muchas veces no le atinamos y puedo yo quitarme. Pues aquí lo que se recomienda, por ejemplo, es, se debe de dejar la tapa encima de la mesa, y ustedes con otra mano, como que ahora sí que la engarzan, la enganchan, y una vez que ya entró la puntita, pues ahora sí ya podemos dar ese clic. Entonces son pequeñas medidas de prevención, pero que les van a evitar dolores de cabeza. ¿Y qué tal si ese paciente está infectado de un SIDA, de una hepatitis B, y ustedes ya se contaminan? Pero es que usé guantes, pues sí, pero con todo y guantes, pues también se perforó el guante, y ahí estás, ya contaminado. Tenemos también el hecho de estos tipos de recipientes, en el cual tenemos que meter todos estos instrumentos, y esto se le debe dar un trato especial. No pueden ir todo directamente a la basura, tenemos que tener un lugar específico para todos estos instrumentos punzocortantes. De los no punzocortantes, pues tenemos todas las barreras de protección, que también tenemos que darle ese trato especial. El riesgo ocupacional. Esto es muy grande. Siempre tenemos que comprobar los protocolos. Héctor nos comentaba que cada quien tiene que tener siempre sus responsabilidades, y dentro de esto las tareas de cada quien que tenga, independientemente de las que sean, siempre debe de estar latente la de seguridad, la seguridad de ustedes antes que otra cosa. Si ustedes se protegen, en automático están protegiendo también a sus pacientes, están protegiendo a todos sus miembros de ese staff, de ese compañeros de trabajo. Entonces, una vez asignadas las tareas de cada quien, también es el expediente clínico. Es aquí bien importante, porque muchas veces a través de sus expedientes podemos saber si el paciente trae enfermedades, trae problemas, y siempre es anotarlos en un lugar hasta con marcador de cosas que nos estén dando focos rojos. Es muy común, yo sé que van a decir, ay, sí, doctora, pero no, un paciente que va a llegar con SIDA, no me va a decir, sí, yo tengo SIDA. Son pocos los pacientes que realmente, como dicen por ahí, nos dicen la neta, de que traen esa infección. Entonces, obviamente, si a ustedes el paciente les dice, te va a decir, no, pues sorry, pero aquí no atendemos pacientes de este tipo, ¿no? ¿Qué va a hacer el paciente? Pues ya mejor no dice nada, y entonces, pues simplemente, él se va, así que a ver qué es lo que hagamos. Por eso tenemos que siempre tratar a todos los pacientes como posibles pacientes portadores de alguna enfermedad. Si no trae nada, qué bueno, y si trae, siempre es protección. Por eso es, y no es, pues yo no sabía, y entonces pues por eso, entonces dicen, no, yo no quiero saber para que no me pase nada, ¿no? Entonces, el no saber no los exime de que tienen esa responsabilidad. Y si no lo sabían, pues ya ahora ya lo saben, y no hay excusa de decir, pues es que yo no sabía. Cuando ahora en Google, pues todo encontramos. Cualquier pregunta, lo que ustedes hagan, pueden encontrar información de cualquier tema. Y mucho más esta, que es, recuerden ustedes, si ustedes no se protegen, y si ustedes llegan a su casa, ¿qué va a pasar? Van a contaminar simplemente. Y si hay bebés, si hay niños, pues son los primeros que la van a sufrir. Todos los pacientes, dijimos, hay que tratarlos como potencialmente que pueden transmitir una enfermedad. Si les llega esta paciente y dicen, ay, pues esta boca no, pues
Por lo que vemos en esta boca, pues la vemos, podría pensar una persona agradable, bonita tal vez, pero ¿qué pasa? Una vez que abre, y ustedes no tomaron ninguna barrera de protección, no se pusieron guantes, no le pusieron esas barreras, ¿qué va a pasar? Abre la boca y ups, se encuentran con esto. ¿Qué les brinca primeramente? Que a lo mejor este paciente que trae este piercing, pues a lo mejor ya no es tan agradable, ya a lo mejor ahí trae cosas escondidas, como si trae esto en sus, trae aquí a la vista, pues qué traerá en sus rinconcitos, ¿no? Entonces, no debemos dejar esto al margen. Obviamente el piercing, pues sí nos va a involucrar que ese paciente es más fácil de contraer algún tipo de infección. ¿Por qué? Pues porque obviamente es algo ajeno al organismo, algo que me puede crear una infección, algo que me va a crear una contaminación. Entonces, en todos los pacientes hay que protegerlos. Y estos protocolos de limpieza, empieza por, bueno, son varios pasos, que sería la limpieza del instrumental, la desinfección del material, la esterilización del material y equipo, estamos hablando de material y equipo, y el manejo de residuos. ¿Cuáles son los residuos? Pues simplemente hablamos de agujas, el limpiar esa charola, qué hago con los algodones, qué hago con las gasas, qué hago con ese material que ya usé. La regla número 1 es no violación de principios de bioseguridad. Quiere decir que utilicemos protocolos de desinfección y esterilización de instrumental. No es de que, ay, por una vez no pasa nada. Ay, nada más le echo jaboncito porque el doctor, llegó el otro paciente y este es el instrumento que le gusta al doctor, y nada más le echo agua y jabón y le damos la persinada. Pues no, tenemos que seguir esos protocolos, ¿no? Por lo tanto, y aquí el más importante y el más básico, que es desde que estamos chiquitos y todos a lo mejor como mamás, siempre tenemos es, siempre que llegas de la calle, que es, lávate las manos. Y esto implica también en los consultorios. Entonces, siempre que venga uno, es que no agarré nada, es que nada más me fui caminando, ni siquiera tomé el camión, ¿no? Pues no, pero en el medio ambiente está súper contaminado y en ciudades tan grandes como sería la Ciudad de México, pues no se diga, ¿no? Entonces tenemos que, aun cuando no hayamos agarrado nada, hay que lavarnos las manos. Y esto implica entre paciente y paciente. No porque traigan guantes, no hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos, hay que disminuir esos riesgos. Entonces, de las manos, hablaremos ya la semana que entra un poco de la higiene, cómo hay que lavarse las manos, el largo de las uñas, y podemos encontrar incluso uñas, ¿qué tan grande o más chiquita? Tenemos las uñas y manos agrietadas. ¿En qué me puede implicar esto? Ay, pues si me pongo los guantes o las escondo para que no las vea el paciente, no. Todo esto son focos de infecciones. Unas manos agrietadas, aunque yo uso guantes, también me van a crear alta susceptibilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de las barreras de protección? Uno era la piel, la segunda son membranas. Aquí la piel ya no es la piel de aquí que la piel de acá. Pues aquí ya estamos hablando que ya rompimos barreras de protección. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos evitar a esto? Ay, doctora, pues es que me la paso lavándome entre que lavo instrumental, lavo las manos, y a veces me toca hacer la chamba de limpieza del consultorio, y luego llego a mi casa y tengo que lavar, pues simplemente acabamos con estas manos. Hay soluciones en el cual jabones especiales, estaremos hablando, para que en un momento dado disminuir esto. Incluso hablaremos un poco de cremas, qué cremas usar o no, porque algunas pues obviamente no son compatibles con el material de los guantes, ¿no? Y entonces dentro de estas barreras de protección en el consultorio pues son las clásicas, que ya no las sabemos, el uso de la bata, de los guantes, de las gafas. Las gafas no solamente son para el doctor, también son para ustedes y para el paciente. El uso de su cubrebocas, ¿no? También hablaremos un poco de los cubrebocas, que muchas veces los traemos entre paciente y paciente, los traemos aquí en el cuello, parecen gargantillas. Los cubrebocas no son gargantillas, nunca se ponen aquí, nunca se dejan aquí en el cuello, porque todo lo que ustedes, todos los bichos que se quedan en el cubrebocas, a la hora que se lo bajan o se lo meten en la bolsita de su bata, pues ya ahí se quedaron todos. Entonces, Spalding en 1968 nos habla de que hay instrumentos críticos, semicríticos, no críticos y los de superficies ambientales. Y en base a estos parámetros podemos entonces saber qué tipo de soluciones o qué tipo de desinfectantes o qué tipo de esterilización tenemos que hacer.
Los críticos son todos aquellos instrumental o equipo que penetra y traspasa esas barreras de protección del cuerpo. Entonces, que penetran. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Esterilizar. Otro sería los semicríticos, es decir, tocan mis mucosas, pero en un momento dado no están perforando. El más común serían las portaimpresiones, por lo tanto, aquí tengo que, acá es por calor, que sería el autoclave, esterilizar aquí puede ser un esporicida, ya hablaremos un poquito más adelante. Los no críticos tocan la piel, y aquí simplemente, esto sería pues simplemente el sillón dental, deseamos la lámpara, las piezas aquí lo que es la unidad, el manual de unidad, todas nuestras superficies, y tenemos que usar sustancias tuberculosidas. Y esto quiere decir que maten el residuo de la tuberculosis. Y tenemos las superficies ambientales, en la cual pues simplemente es lavar, como sería el trapear ese piso con alguna solución. Limpiar. Bueno, con todo esto yo les pregunto, algunas se han preguntado, ok, si estamos hablando, por ejemplo, en un restaurante, ustedes van, les dan sus cubiertos. Los cubiertos, pues obviamente, ni los platos están esterilizados, ¿no? Dice, pues doctor, usted está diciendo que si toca la membrana, como sería un portaimpresiones, pues una cuchara, un tenedor, pues también toca mi membrana, toca mi boca. Entonces, ¿ahí qué hacen? Pues si no la esterilizan, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí en teoría, pues claro que entra dentro de esta clasificación, pero pues definitivamente pues ya es un concepto que ya entra en otro ámbito, ¿no? Aquí nosotros lo que tenemos que hacer, pues en teoría sí debería de ser, ¿no? Pero sabemos que no es. Entonces simplemente es, pues que hace uno, pues tratar de ir a lugares en los cuales no tenga yo ese riesgo, o por lo menos sepa que sí lo lavaron con agua y con jabón. Obviamente en restaurantes muy grandes, pues ya los meten en lavavajillas y se da hasta cierto punto, entre comillas, este proceso, ¿no? Aunque no es 100%. Entonces sabemos con esto que en el consultorio, pues una cosa es restaurantes y otra cosa es en el consultorio en el cual tenemos que tomar todas las medidas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el selle? El selle es el centro de esterilización y empaquetamiento del material, el instrumental. Instrumental. Entonces, el selle no necesita ser una clínica súper guau y súper lujosa, simplemente es un área que yo estoy destinando para hacer ese centro de esterilización. No es posible que aquí mismo, donde yo estuve trabajando, pasándole al material al doctor, aquí mismo me pongo a hacer mi proceso de esterilización. Pues no, simplemente tenemos que tener, aunque sea una área pequeñita, pero que sea exclusivo para esta zona. Y obviamente aquí estamos hablando de todos nuestros residuos, desecho de estos residuos, que son la limpieza de nuestra charola, de nuestra unidad, y todos estos conceptos de realmente aquí es el manejo del instrumental que lo voy a llevar a esta zona, decíamos en el proceso de la aguja, en fin, todo esto estaremos tocándolo la semana que viene. Ante duda, siempre lavar para desinfectar o esterilizar. No es agarro el instrumental y luego lo pongo a esterilizar, no. Siempre se debe lavar. ¿Cuándo hay que lavar? Pues cuando esté sucio. Y si hicimos un procedimiento, pues está sucio, aunque ya nada más ha sido para verle, a ver, abra la boca, déjenme checarlo, pues ese instrumental ya está contaminado. Por lo tanto, y siempre, siempre va a ser mejor esterilizar que desinfectar. Tenemos que cambiar la forma tradicional de lavado. Se les hace conocido una forma de trabajar así. Yo creo que en muchos consultorios se da. ¿Por qué? Y no es culpa de ustedes a lo mejor es culpa de que pues no ha habido esa capacitación, no se ha hecho más a profundidad y nos quedamos muchas veces con las ideas de que nos enseñaron en la universidad y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor algunos doctores ya son muy grandes o estuvieron más metidos en un tema y entonces pues se olvidan con estos conceptos, no menospreciamos y damos por entendido que ustedes como asistentes lo tienen que saber. Claro que lo tienen que saber, pero para esto ustedes, obviamente, no, pues yo no soy yo no soy la que compra los materiales, ¿no? Para hacer estos procesos, pues no, pero ustedes sí pueden informarse y pedirle al doctor el comprarlo para protección de ustedes, de sus pacientes y del mismo doctor. Entonces, cambiemos esta forma de trabajar. Aquí es una propuesta que estaremos viendo la semana que entra, en el cual ustedes literalmente no tienen que meter la mano para estar tallando
Y esas son las bondades de las soluciones enzimáticas. Hay muchas en el mercado, no es simplemente agua. El jabón, agua y jabón sí es una solución enzimática, entre comillas, es un detergente, pero hay soluciones enzimáticas más potentes, enfocadas a la clínica. Son las con las que vamos a estar trabajando, son las que les daré la semana que entra. ¿Para qué? Para que evitemos todo este tipo de situación, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la desinfección? La desinfección en la clínica habla de destrucción de gérmenes sin incluir las esporas. Debe incluirles el bacilo de la tuberculosis. ¿Y cómo voy a saber si no? Si ustedes ven, por ejemplo, vean cualquiera que ven en el mercado, Sporox, el Lysol. Ustedes ven el Lysol, les va a marcar, les mata el virus de la influenza y les mata el del SIDA, y dicen, ay, ya la libré con la del SIDA, ¿no? Pero pues el SIDA al final, el SIDA es muy lábil, quiere decir, es muy fácil en 24, 48 horas, si en un momento dado tiende a morir. Pero, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis permanece más tiempo, uno de hepatitis también permanece más. Entonces, debe en un consultorio, todas cuando compren una solución, un desinfectante, les debe de incluir que diga, debe destruir el bacilo de la tuberculosis. Con eso ustedes saben que están desinfectando. Hablaremos también de marcas, hablaremos un poco cuáles son, para poderlas identificar a lo mejor por nombre. Yo aquí les puedo decir un nombre, pero pues nos están haciendo el favor de escucharnos en otros países, y no, pues es que esa no existe aquí, pero a través de esas fórmulas podemos un poco más poder buscar. Pero aquí la palabra clave es busquen que digan que sean tuberculosis, es decir, que mate el bacilo de la tuberculosis. Dentro de desinfectantes tenemos desinfectantes de bajo nivel, de nivel intermedio, y tenemos lo que son las desinfectantes de alto nivel y las soluciones enzimáticas, ya que es el jabón, pero no es el común y corriente de la casa para lavar los trastes, que luego es el que ocupamos para lavar el instrumental. No, es otro tipo de jabones. Y también pues hablaremos un poco del famoso glutaraldehído, del ácido paracético, peróxido de hidrógeno, que son las propuestas que yo les traigo, ¿no? Es lo más actual. La desinfección y lavado de instrumentos, entonces dijimos, cambiaremos esta forma por algo más actualizado, algo más de protección. Y ya sea que ustedes lo hagan en recipientes o en común y corrientes o en ultrasonidos, en el cual obviamente al hacerlo en ultrasonidos también estaremos tocando este punto. ¿Qué pasa? Que entonces, perdón, Victoria, estaremos hablando de ultrasonidos, y en los cuales entonces, pues obviamente siempre va a ser mejor esta desinfección. Ultrasonidos en una solución, en un lugar donde en un recipiente son 60 minutos, y en un ultrasonido pues se puede demorar hasta 45 minutos. Después hay que lavar, enjuagar, ya sea una forma u otra, el empacado y el sellado, y obviamente la esterilización. Es lo que estaremos tocando la semana que entra. Hablaremos un poco de estos racks también, de estos cassettes. Y una vez les digo, las portaimpresiones también se tienen, una vez con todo el material, se tienen que desinfectar. Estaremos hablando de soluciones, al igual que el equipo que se encuentra en el consultorio, cómo es la buena, correcta forma de hacerlo, cómo se limpian esas superficies, no nomás es llegar y le muevo en circulito, sino hay una técnica para ir arrastrando todo eso y no volvamos a recontaminar una área, ¿no? Recuerden que entonces tienen que ser tuberculosidas y virusidas, es decir, del virus. Ahora bien, ustedes en las unidades también, ¿con qué? Yo les pregunto, ¿con qué están desinfectando o limpiando todas las tuberías? No, pues yo nada más agarro, el doctor, que nada más agarro una cubeta, le echo cloro y con eso. Aquí el problema es que si lo están haciendo con cloro, pues están quitándole años de vida a esa unidad, a esas tuberías. El cloro es muy corrosivo. Existen sustancias específicas para limpiar. Y esto es la famosa película. Es el famoso cerrito que se forma en las tuberías. Uno mismo lo ve en su casa, que simplemente ve cómo se va formando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el mismo lavadero, no? Ese sarro, esa película que se forma, hay soluciones en la cual vean, si uso agua y jabón,
y a lo mejor cloro, pues vean cómo se encuentran esas tuberías. Sin embargo, si usamos soluciones enzimáticas específicas para tuberías, pues obviamente no se disuelve, estamos desinfectando, acuérdense, no estamos esterilizando, pero vamos a reducir esta placa. Por último, una vez hablado de desinfección, hablaremos de esterilización. La esterilización hay 3 formas: hacerlo en frío a través de soluciones enzimáticas, que esto es cuando no podemos contar con un tipo de esterilización en seco, que sería el famoso, se me fue ahorita el nombre, ese tipo de esterilizador en seco, se me fue el nombre, bueno, ese tipo, no me acuerdo, esterilización en seco, y tenemos ya lo que viene siendo nuestro autoclave. Muchas veces de bromea que este tipo, pues sí, ese es muy efectivo, pero es para calentar el bolillo y el pan, ¿no? Por ahí comentaban una historia de que eso hacían, que muchas veces en la universidad pues agarraban esto para calentar el pan, ¿no? Pues no, definitivamente no es para esto, y entonces esto sí se puede usar, pero obviamente el proceso de esterilización tiene más alto riesgo de fallar. Hablaremos del instrumental, cuánto hay que poner, qué no se puede poner, las ventajas, desventajas. Los tiempos obviamente se van hasta 2 horas para que sea una esterilización efectiva. En cambio, con la húmeda podemos estar manejando podemos manejar esos tiempos dependiendo si es un instrumental que se nos cayó al piso y el doctor lo está ocupando, podemos hacerlo de una forma rápida, manejando los tiempos del autoclave. Si es un proceso que va a ser ya definitivamente pues controlado, en el cual tengo métodos instrumental, pero tengo otros pacientes, también se puede. Entonces hablaremos un poco de esto, ¿no? Y recuerdo, bueno, aquí hablamos que en el frío son todos aquellos instrumental de equipo que no se pueden esterilizar en un momento dado. En ese momento, por ejemplo, cuando se hacen brigadas en el cual no existe la cuestión eléctrica, pues es cuando se emplean estos desinfectantes de alto nivel. Y hablaremos de esto. El autoclave, ¿qué hace básicamente? Va a calentar el agua, y una vez que se caliente el agua, se va a eliminar ese aire, y entonces lo que se hace es, se libera esa presión, y se va a empezar a formar un vapor. Es cuando se va a dar la esterilización, y aquí lo que se va a hacer, se reduce la presión, y este proceso se hace 4 veces. Con esto, una vez que se da, se va a eliminar el vapor, se va a hacer secar, y último es el enfriamiento y entrada de aire limpio por descompresión. Básicamente es como trabaja un autoclave. Hablaremos de las cintas testigos, qué tanto son efectivas, qué otras alternativas existen, y pues ya por último hablaríamos que entonces, ¿qué vamos a tocar? La esterilización. La esterilización va a destruir todos los microorganismos, incluyendo las esporas. Las esporas es lo más difícil de eliminar, y solamente una esterilización lo va a dar. Una esterilización de alto nivel con soluciones sí me las va a disminuir, pero no está aún al 100%. Entonces, la esterilización puede ser a alta temperatura, baja temperatura o metida en soluciones líquidas. La desinfección de alto nivel se va a dar cuando sumergimos en líquidos de 30 a 40 minutos. Las infecciones de nivel intermedio, que es lo que decíamos que vamos a emplear en el consultorio, son aquellas que mínimo traen destrucción del bacilo de la tuberculosis para arriba. Si trae tuberculosis, créanme que ya estamos hablando del SIDA, y estamos hablando de otro tipo de bacterias, de virus, y tenemos las desinfecciones básicas, las de bajo nivel, que serían pues prácticamente las soluciones comunes y corrientes que usamos en casa, sería esto. Por último, les digo, el protocolo de desinfección y esterilización es una práctica que implica conocimiento y constancia y disciplina. No debe ser visto como un gasto, sino como una necesidad de protección en sus consultorios. Pues con esto termino, nos vemos la semana que entra, y aquí les dejo los datos nuevamente por si algunos de ustedes no se han inscrito y están interesados en hacerlo. Recuerden que si no escucharon las pláticas pasadas, estas se encuentran grabadas ya en forma privada, ya se les mandaría el link para que ustedes las puedan checar y disfrutar las veces que quieran. Y si no, pues todavía nos quedan pendientes 4 pláticas más que serían en vivo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Diana, te cedo los micrófonos.
Hay algunas, hay algunas preguntas, Patricia, en donde te dicen que si no tienen autoclave, ¿cómo sugieres que se esterilicen las fresas? Bueno, pues es que aquí realmente las fresas podrían meterse en una solución en frío. Esto lo haremos la semana que entra, no me quiero adelantar, pero definitivamente las fresas tiene que ser en autoclave. No puede ser, y acuérdense que también las fresas no son eternas, porque muchas veces, pues sí, los doctores se encariñan con sus fresas y son desde las de que salieron de la escuela, ¿no? Entonces, las fresas no son eternas, hay fresas específicas que son para 1 o 2 veces, por ejemplo, las que son para implantes, pues nos marcas que son 10 veces de esterilización, no de uso, de esterilización. Entonces, eso definitivamente sí tiene que ser por medio de autoclave. Hay un saludo de Norma Sánchez. Gracias, Norma. También tenemos desde Granada, España, wow. Cochú, que también manda ella saludos a Ecuador. Pues bienvenido. Hasta pasado, un saludo. Gracias. Gracias a usted. Las normas de bioseguridad, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, cada país tiene sus normas, pero por ejemplo, lo que es hablaremos esto la otra semana, pero por lo que aplica aquí en México, en el país de México, es la norma 13, que es la que habla de todo lo de bioseguridad. Les voy a dejar ya para los que están inscritos directamente ya el link, ya usted ya nada más lo bajan, y si no en Google lo pueden buscar en la norma 13, de la que les está hablando en esto. En otros países pues ya tendrían que checar cuál sería, ¿no? Y pueden contactar a nuestros patrocinadores de Ventadec, que ellos tienen muy dominado todo ese tema y seguro les pueden asesorar. El doctor Luis Alberto dice que excelente charla. Gracias, doctor. ¿Qué solución enzimática recomiendas? Es que hay varias, doctores. O sea, no quiero ahorita meterme a marcas porque van a decir, ay, pues nos están promoviendo las marcas, ¿no? Entonces, prefiero hacerlo la semana que entra. Simplemente les digo, ustedes tomen la pauta de que son soluciones. Número 1, que no son las de la casa. Ustedes vayan con marcas, con compañías dentales serias, y en un momento dado ustedes van a ver las fórmulas. Simplemente les digo, tiene que decir soluciones enzimáticas y tiene que ser de tuberculosis para arriba en caso de soluciones desinfectantes. De soluciones específicas, enzimáticas, debe decir que son específicas para la clínica. Pero sí podemos recomendar que contacten a nuestros patrocinadores COA Internacional y Bamasa. Bamasa, ellos tienen productos muy buenos, incluso Dentadec también tiene, entonces ellos tienen productos específicos para todo este tipo de bioseguridad. ¿Algún comentario sobre la esterilización en frío? Bueno, sí es buena, entre comillas, se usa en frío cuando no tenemos la posibilidad de hacerlo en forma de autoclave o en calor seco. Obviamente nunca va a ser tan efectiva, les comentaba, por ejemplo, en lugares que son muy remotos, que ustedes que no hay luz y entonces están haciendo brigadas, o consultorios donde no es posible esto, o es, por ejemplo, en lugares que se hacen labores sociales, son soluciones de alto nivel. De alto nivel implica que no es meter en instrumentos, son estos mismos desinfectantes, pero son soluciones que se tiene que dejar por lo menos, ahí sí son 6 horas. No es el cloro, son soluciones enzimáticas. Como dijo Héctor, si ustedes ven de Bamasa, tiene algunos, también tenemos de Dentadec y también tenemos de Shermack también, aunque no es, también tienen productos muy buenos para estos procesos. ¿Qué piensas sobre el esterilizador de rayos ultravioleta? Bueno, es que por ejemplo, incluso hay unos que son el rayos gamma, pero estos como que muchas veces están enfocados más a clínicas, a la mejor en estéticas que los tienen en ultravioleta. La verdad, pues ¿para qué nos complicamos? Yo creo que lo más fácil es definitivamente hacerlo con autoclaves. Los autoclaves ahora
han bajado mucho de precio, hay todas las facilidades del mundo y no es presto decir es que están muy caros y no tengo dinero. No, hay hasta planes de crédito para hacerlo. Créanme que si ustedes están protegiendo, van a proteger a sus pacientes. Yo tenía una de las asistentes alumnas que su doctor trabajaba en SECO. Y entonces es que siempre hay un alto índice de que los pacientes se infectan. Que sí se infectan, ¿por qué? Porque no se está llevando a cabo ese proceso. Recuerden que ningún proceso es malo, todos son buenos, pero hay pautas. Les adelanto, por ejemplo, una esterilización del hígado en frío, ya son mínimo 6 horas, con soluciones específicas. Les digo, de estas marcas que les digo, son buenas, pueden existir más. Hablaremos, por ejemplo, del Tysol, que no es tan bueno, en fin, marcas, que yo sé que luego eso es lo que quieren, ¿no? Saber marcas. Y de desinfección, les puedo decir también del calor en seco, que tiene que ser por lo menos 2 horas. Siempre se comete el error de que se hace, uno le pone le da uno el relojito, dice, el relojito dice 60 minutos, le dan una vuelta al relojito, dicen con eso estuvo, no, tienen que ser 2 horas, doctor. Ustedes asistentes. Son 2 horas. Una es para que se caliente apenas. Y si ya abrieron ese calor en seco, abrieron ese horno y metieron un instrumental que les faltó, ya se echó a perder esa hora. Tienen que volver a esperar, tienen que volver a marcar 1 hora y la esterilización para que se dé tiene que ser 1 hora más. Estamos hablando de 2 horas. Contra un autoclave, que son procedimientos muy fáciles y se manejan con los tiempos, pues hasta en 20 minutos tenemos ya una esterilización, ¿no? Pero hablaremos la semana que entra más a fondo de esto. Te mando saludos de Isabel Rodríguez. Gracias, Isabel. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Te pregunta, hoy dice que un abrazo y que es muy interesante la plática, y te pregunta cuál es la temperatura, doctora Cruz, para esterilizar. Es que les digo, volvemos a lo mismo, son dependiendo de ustedes cuál es normalmente cada fabricante les está marcando, por ejemplo en seco lo marca 170, aquí nos podemos bajar en un momento dado, chequen, es mejor con su autoclave que ustedes compran, vienen ahí las especificaciones, no quiero hablar de tiempos, pero cada autoclave en un momento dado les marca un parámetro, ¿no? Y si no, con el mismo fabricante les va a decir, es mejor, es más exacto que darle ahorita grados, ¿eh? Me preguntan si las soluciones, doctor Ignacio, no tiende a quitar el filo de algunos instrumentos. Bueno, de hecho, les soy honesta, las soluciones específicas para la clínica, que son enzimáticas y de casa seria, todos en general sí quitan el filo. Pero obviamente, si ustedes ocupan soluciones enzimáticas como tal, no. Como desinfectantes, sí, porque ya estamos hablando que si queremos esterilizar son 6 horas y ese instrumento, por muy bueno que sea, sí se llega a quitar el filo. Pero nunca va a ser igual que si, por ejemplo, emplean soluciones caseras de agua con jabón. O sea, eso pues no les va a quitar el filo, pero tampoco les está desinfectando ni les está esterilizando, ¿no? Las desinfecciones por el proceso de 6 horas, sí. Y una vez les digo, los glutaraldehídos, como sería el clásico Gapidex, sí quita más el filo que si ustedes emplean soluciones de una mejor generación, ¿no? Muchas gracias por todos los saludos que nos envían de muchas partes del orbe de habla hispana. Gracias. Es un gusto, de verdad. Hay una pregunta para mí que dice, ¿cómo es que hay una guía para el sueldo? Y para mí lo más fácil es estar competitivos en el mercado. Si cuando ustedes ponen un anuncio contratando personal y ofrecen un sueldo y nadie se aparece, es que están por debajo del nivel comercial de sueldos. Y mi recomendación es que no escatimen en aumentar un poquitito arriba del nivel del precio del mercado. Acuérdense que la competencia se gana siempre o ofreciendo algo mejor o algo más barato.
Acá es al revés. O se consigue una persona ofreciendo un trabajo maravilloso o con un sueldo un poquitito más alto. Si las personas no les duran, si las personas se cambian mucho de trabajo, no duran en su puesto, quiere decir que el nivel de sueldo está un poquitín abajo de lo que es lo que se está pagando. Y pues creo que con esto terminamos. Un paciente con tuberculosis, hay otra pregunta, debe de apartarse plato, vaso, cuchara, etcétera. Pues es que por protección sí debería aislarse, pero por ejemplo aquí, eso ya sería en su casa, pero lo que compete en la clínica un paciente con tuberculosis, no podemos negarle el servicio, pero sí tenemos que tratar a ese paciente, prácticamente ya no lo está diciendo el paciente, pues sería en teoría, debería ser con todos los pacientes, pero específicamente en este caso, pues hagan cuenta que casi van a hacer una